Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente. Soy Araceli Mata Contreras, docente de Historia Universal Contemporánea del COBAEP. En esta ocasión abordaremos el bloque 4, el neoimperialismo y la descolonización para la identidad cultural en América Latina y México. El propósito del bloque es que valores la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las desigualdades en el mundo, la nación, región o comunidad, mostrando un comportamiento en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con las condiciones del neoimperialismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la hegemonía global. Los temas que abarca este bloque son los siguientes: la reconfiguración del poder político y económico en el nuevo orden mundial, globalización y neoliberalismo, los conflictos étnicos y migración como consecuencia del neoliberalismo, el desarrollo cultural y tecnológico de la globalización y sus impactos en la vida social, hablando de redes sociales, nanotecnología, tecnociencia, entre otros. Resistencias a la hegemonía neoimperialista, la descolonización para el siglo XXI. Descolonización, solidaridad económica y el buen vivir. Los aprendizajes esperados en este bloque son los siguientes. En primer lugar, que formules escenarios acordes a una economía solidaria, buen vivir, economías sustentables, proyectos emprendedores con un enfoque social, entre otros, con la identidad del México actual para comprender e incidir en tu entorno inmediato a través de propuestas viables que te permitan comprender la crisis económica global, nacional y local. En segundo lugar, que relaciones los conflictos étnicos y migratorios en México con los problemas más comunes en tu comunidad o entorno inmediato para el establecimiento ético de conductas solidarias. En tercer lugar, que deduzcas los beneficios del desarrollo tecnológico explicando el impacto cultural en las distintas regiones de México, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales. En cuarto lugar, que plantees el impacto que la hegemonía global ejerce sobre las identidades, reconociendo la diversidad de las mismas con una actitud de respeto e inclusión. Y finalmente, que valores la descolonización como una alternativa para el fortalecimiento cultural, social, ambiental, político y económico en las diversas comunidades, región y del país, para tu beneficio y el de tu entorno. Después de la explicación de los temas a través de algunos videos, se te explicarán las actividades que se van a realizar a lo largo de este bloque y tercer parcial. Vamos a iniciar con el primer tema a través de un video sobre la globalización. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP,
aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. El orden económico internacional que emergió de la posguerra entró en crisis a mediados de la década de los 70, sentando las bases para el surgimiento de un nuevo orden económico sustentado en las premisas neoliberales y el proceso de globalización. El fin de la confrontación ideológica entre capitalismo y comunismo desmanteló doctrinas políticas, estrategias de seguridad, alianzas militares, así como las operaciones de despliegue de tropas en el extranjero. Bajo el nuevo orden, los vínculos entre los países se construyeron sobre relaciones económicas y comerciales en el contexto de una economía globalizada. La proliferación de procesos de integración regional tuvo como resultado la conformación de una suerte de multilateralismo en donde los estados nacionales poseen un margen de maniobra mayor para ejercer su política exterior sin intervención de las potencias hegemónicas. Si bien bajo este nuevo orden Estados Unidos mantiene liderazgo en la esfera militar, otras naciones han incrementado su peso económico y político tanto en sus respectivas regiones como en el ámbito internacional. La globalización y el neoliberalismo jugaron un papel importante para la conformación del nuevo orden mundial. Veremos ahora otro video sobre el neoliberalismo. El libro es una historia mínima del neoliberalismo. Desde luego es curioso, pero sí parece indispensable empezar diciendo que el neoliberalismo sí existe. Es una palabra que se ha usado como un adjetivo, se ha usado como término peyorativo para descalificar cualquier cosa, y de ahí resulta la idea de que el neoliberalismo es una invención de la izquierda para desacreditar cualquier otra cosa. Bien, es verdad que hay ese uso peyorativo de la palabra, pero el neoliberalismo existe, es un programa intelectual y un programa político que se formuló por parte de un grupo de intelectuales en los años 30 del siglo XX y que se llamaron a sí mismos neoliberales para distinguirse de otras tradiciones. Básicamente la idea central del neoliberalismo es que es necesario que el Estado produzca los mercados, proteja los mercados y extienda el funcionamiento de los mercados.
Si hay un criterio básico que distingue a los neoliberales de los liberales clásicos, es que los neoliberales dan precedencia, dan prioridad a las libertades económicas, concretamente a la libertad de mercado, sobre las libertades políticas. Los liberales clásicos lo hacían a la inversa. ¿Cuál es el problema? Si uno le da la prioridad a las libertades políticas, es decir, al derecho de expresión, al derecho de asociación, al derecho de voto, etcétera, etcétera, uno tarde o temprano termina pidiendo el estado de bienestar para garantizar que efectivamente la gente sepa leer, se pueda informar y pueda votar de manera libre, razonable e independiente. Esto hace que quede subordinada la libertad de mercado. El neoliberalismo tiene el planteamiento inverso. Lo primero que hay que garantizar es la libertad de mercado y todas las demás libertades estarían subordinadas. Eso como planteamiento general. Lo que me importa decir es que el neoliberalismo no es solo una política económica, hay una política económica neoliberal que consiste básicamente en el retraimiento de la esfera pública y la expansión de la esfera privada, sino que el neoliberalismo es también una antropología, una idea de la naturaleza humana, hay una idea del derecho, una idea del Estado, de la educación, de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, es un programa extenso, complejo, es una ideología en el sentido más fuerte de la palabra y es un programa político, seguramente la ideología, el programa político más influyente de la segunda mitad del siglo XX. La entrada de México a la globalización se produjo durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. México comienza a entrar al concierto de las naciones industrializadas con la apertura de su economía. Sin embargo, no es hasta la década de 1970 que nuestro país entra de lleno en esta vorágine que se llama globalización y que hemos relacionado con el neoliberalismo. Este cambio en la manera de manejar la economía tendría serias consecuencias para las siguientes generaciones. México para los años 70 tenía una gran deuda externa. Al término de Echeverría se tenían 29,000 millones de dólares que se le debían a los bancos internacionales y esa deuda López Portillo la aumentó a 80,000. Entonces había que pagar y para pagar pues había condiciones y una de las condiciones fue precisamente el que México debería de ceñir su política económica a las necesidades del capital globalizado. Es en este momento que México pierde su soberanía económica. La soberanía económica se perdió cuando el país se sobreendeudó, cuando después del gobierno de López Portillo no había con qué pagar. Desde ese momento, pues, pudiéramos decir que la soberanía económica quedó bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, que instrumentó una serie de programas de ajuste, de austeridad para la población, ¿verdad? Para que hubiera recursos para poder prioritariamente pagar la deuda, que era lo que realmente importaba. Y que, pues, entre otras cosas, pues es el origen de la economía informal, es el origen del desempleo que ahora está pegando porque fue el inicio de la delincuencia. Los globalizadores o los neoliberales consideran que el salario debe ser el salario competitivo. Y decir competitivo quería decir bajo, muy bajo. Lo que importaba, o lo que importa en la globalización o el neoliberalismo, como le llaman, pues son los negocios privados. Y en los negocios privados nadie se debe de meter. Y el Estado debe de dejar libremente que los dueños del capital pues, hagan los negocios que ellos juzguen, porque es una economía de mercado. Entonces, pues claro, esto lleva a la corrupción y son cada vez menos los beneficiarios de todo ese proceso de privatización. Se les permitió todo igual que en el porfiriato. Los extranjeros fueron los hijos consentidos del régimen. El gran capital fue el gran consentido del régimen. Y los campesinos, pues, se les daba ahí una pequeña limosna
Y se supone que ellos se tenían que aguantar porque no les quedaba otra. Y de allí vinieron todos los problemas sociales como ocurre actualmente, ¿no? Este modelo yo lo identifiqué como fondo monetarismo, porque era seguir todos los consejos y todas las presiones del fondo. Sin embargo, se empezó a popularizar la palabra neoliberalismo a nivel general, a nivel de la prensa, pero ese término está mal, no es ni nuevo ni menos liberal, ¿no? Es más bien el dominio es todo menos liberal, porque es el dominio de los monopolios, de unos cuantos sobre el resto. No hay libre competencia. Fue las imposiciones de los oligopolios, para ser más preciso, de pocos monopolios. Las repercusiones que ha tenido este modelo económico todavía no pueden ser cuantificables y siguen teniendo un importante impacto en la vida social de nuestro país. Las políticas neoliberales no resolvieron los problemas de desigualdad, pobreza y marginación de los países menos desarrollados. En la mayor parte de las naciones, el retiro del Estado significó la reducción de la asistencia social y la desarticulación de las industrias nacionales, las cuales fueron paulatinamente desplazadas por el capital transnacional. Para sobrevivir en el mercado global, la mayoría de las empresas mejoró su competitividad con base en la reducción del costo del factor trabajo, deteriorando salarios y reduciendo los costos de producción asociados a la salud, educación y bienestar. En la mayor parte de los países donde se aplicaron las políticas de ajuste, se redujo la renta per cápita y los salarios experimentaron una pérdida importante de poder adquisitivo. La estabilidad macroeconómica no siempre se tradujo en crecimiento, aunque sí contribuyó en forma importante al deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Una de las consecuencias negativas del neoliberalismo ha sido la pobreza que se ha generado en algunos sectores. Esto ha ocasionado un incremento en la migración de la población hacia otros países. Entre las causas que tienen un origen socioeconómico destacan las diferencias generadas por las brechas salariales y el intercambio desigual entre los países, las crisis humanitarias y los conflictos internos regionales e internacionales, los lazos culturales y emocionales entre poblaciones en territorios distintos, los procesos de reagrupación familiar, la brecha tecnológica y científica entre las naciones, entre otras. Todos estos factores se han acentuado en las últimas décadas a partir de políticas neoliberales que deterioran la calidad de vida de los sectores más vulnerables, incrementando la desigualdad entre regiones o países. A partir de la posguerra, la mayoría de los migrantes se desplazó hacia las naciones industrializadas y con mejores índices de bienestar económico y social. Este cambio en el proceso migratorio mundial se relaciona con dos procesos contemporáneos: el crecimiento demográfico desigual y la asimetría en los grados de desarrollo económico. El fuerte flujo migratorio y el proceso de asentamiento cada vez mayor de grupos culturales diferentes ponen a prueba la capacidad de los estados y las sociedades para crear nuevas comunidades. El resurgimiento de fenómenos como la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, el racismo y la exclusión social, aunque con intensidad y manifestaciones distintas según su contexto sociocultural, son muestra patente. En los países o regiones de destino, se discrimina a los migrantes bajo el argumento de que compiten con la población local por los mismos empleos, contribuyendo a la caída de los salarios y al aumento de la tasa de paro. La llegada de los inmigrantes constituye una oportunidad valiosa para enriquecer las diversas formas culturales de una nación y potenciar nuevas expresiones que incorporen a su acervo. En lo que concierne a los países o regiones de origen, si bien la migración internacional significa una pérdida de capital humano, esta se suele ver compensada con la mejora de las condiciones económicas que experimentan las familias receptoras de remesas, que son los envíos de dinero mediante el sistema bancario u otros mecanismos.
Aunque en términos económicos la migración es valorada de forma positiva, no deben dejarse de lado los costos que este fenómeno implica. En los países de origen, la migración suele causar graves desequilibrios demográficos y regionales que originan problemas de diversa índole. De igual manera, la migración internacional supone, a escala individual y familiar, costos sociales y humanos altos. La separación de las parejas, el abandono de los hijos y la ausencia de la comunidad son parte del precio que deben pagar los migrantes en la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Hola, soy Francisco Martínez y pertenezco al grupo de tecnología educativa de la Universidad de Murcia. Me han invitado a que participe hoy y hablando sobre el impacto que ha tenido la tecnología en la sociedad, tanto desde el punto de vista social en sí mismo como desde el punto de vista cultural. La relación entre la sociedad y la tecnología ha sido una relación siempre problemática. Problemática en el sentido de que la sociedad ha visto la tecnología como una ayuda, pero también la ha visto como un problema. Y cuando se habla de ella, se habla como problema, y solo cuando se usa o cuando se necesita, se la ve como una solución. Ha sido una relación de amor y odio que ha ido increciendo en la medida en que ha ido evolucionando la tecnología. En estos momentos, esa relación es una relación tan problemática como lo ha sido a lo largo de toda la historia, y desde la sociedad se critica a la tecnología y, sin embargo, desde esa misma sociedad se le exige a la tecnología. ¿Qué ocurre? Cuando se habla de tecnología se le dice que deshumaniza, que crea una serie de sujetos que están mediatizados, condicionados por el uso de la tecnología. En la película de Chaplin, Tiempos modernos, pudimos ver una crítica genial de este gran cineasta que fue Chaplin, sobre la tecnología y sus repercusiones sociales en todos los sentidos. La película no solamente aborda la tecnología en sí misma, sino también todos los movimientos sociales que surgen en torno a los cambios tecnológicos que se estaban produciendo entonces. La crítica fundamental era que deshumanizaba. En la imagen estamos viendo la famosa máquina para comer automáticamente que presentan en la película. Entonces se hablaba, por tanto, de que creaba una serie de robots más que de ayudar a los seres humanos. Sin embargo, luego viene la gran contradicción, y es que cuando cualquier sujeto necesita de una tecnología, va a echar mano o va a exigir que se utilice la tecnología más moderna, la tecnología punta para afrontar, para abordar el problema que plantea. En la imagen que hemos seleccionado estamos viendo una bomba de cobalto que está tratando a un paciente. Seguro que ese paciente, ni nadie de su alrededor, se plantea los problemas que esa tecnología realmente provoca a la sociedad y que a él le permite posiblemente solucionar su problema, pero que crea problemas. Esa bomba de cobalto tiene residuos radioactivos, va a tener residuos radioactivos el material que se va a utilizar, etcétera, etcétera, con todo lo que eso implica de problemas para la sociedad. Pero en este momento ya los problemas no se ven. Ya la tecnología lo que hace es que mejora nuestra condición. A esto me refería cuando hablaba de la gran contradicción que se produce desde la sociedad a la hora de contemplar la tecnología. Por un lado, hablamos que deshumaniza y por otro lado, exigimos que cada vez esa tecnología sea más efectiva, más eficaz y sea en lo último lo que se utilice cuando nosotros lo exigimos. Cuando hablamos de deshumanización, nos olvidamos, por ejemplo, y esta imagen es pues bastante patente de lo que pretendo exponer. Se trata de un grupo de mineros, niños mineros, de las cuencas inglesas anteriores a la Revolución Industrial. Estos niños entraban en las minas no por hacerle un favor a los niños, sino simplemente porque era más barato explotar las minas utilizando niños que utilizando adultos. La aparición de la tecnología adecuada al desarrollo de este tipo de explotaciones permitió que estos niños saliesen de las galerías de las minas y entrasen otro tipo de técnicas que favorecían la explotación sin necesidad de utilizar niños. En este caso concreto, ¿qué fue lo que hizo la tecnología? ¿Humanizó o siguió deshumanizando? Sí que es verdad que luego en la Revolución Industrial, en las instalaciones que se crean, sobre todo en los telares, se van a utilizar niños para el trabajo en estas instalaciones.
pero este tipo de trabajo no era el tipo de las minas, era otro trabajo y también con el tiempo y en la medida en que evolucionó la tecnología fueron desapareciendo los niños de ese tipo de labores. Por lo tanto, la tecnología ayudó a humanizar unas tareas que estaban encomendadas a niños como consecuencia de un mayor rendimiento en las explotaciones. Pero podemos ir más lejos. En esta imagen vemos un grupo de seres humanos, humanoides, o depende del momento de evolución y depende de lo que los antropólogos dijesen que son. Posiblemente, o nos tendríamos que hacer la reflexión, ¿sería posible que esta sociedad se hubiese desarrollado, llegando al momento actual, si no hubiese utilizado algún tipo de técnicas para la caza, técnicas para el fuego, técnicas líticas, técnicas de la agricultura, técnicas de la ganadería, etcétera, etcétera? ¿O habría desaparecido? ¿La cosecha natural era suficiente para poder haber subsistido a lo largo de tantos siglos? ¿O fue la técnica la que les permitió desarrollarse a lo largo del tiempo y llegar a donde estamos hoy? Utilizo como sinónimo técnica y tecnología, a unas sabiendas de que hay sensibles diferencias entre los dos términos, pero para una introducción no creo que debamos detenernos en ese detalle. Bien, la técnica ayudó a una evolución que hoy ha permitido que ha permitido llegar a donde hoy estamos. Y ha sido la técnica la que ha favorecido esa evolución. La tecnología o la técnica hizo posible que se pasase de un tipo de acción humana, diríamos duro, entre comillas, a unas posibilidades de transporte mucho más cómodas, mucho más humanas. Y eso lo ha hecho posible la tecnología. Este tipo de desarrollo, este tipo de cambios sociales, ha permitido otros tipos asociados a ellos que tienen que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación y tiene que ver con tantos campos que hoy son los que definen, los que limitan el concepto de sociedad. Y he dicho que entre las cosas que la tecnología ha transformado y ha mejorado han sido la enseñanza. Pero, ¿qué ha ocurrido con la tecnología en la enseñanza? En tanto, las tecnologías han transformado totalmente la sociedad. ¿La ha mejorado? ¿No la ha mejorado? ¿La ha transformado? ¿La ha universalizado? Bien, veamos. Aquí tenemos una imagen de un aula del siglo XV, más o menos, es una representación pictórica, lógicamente, en la que se ve a un docente que está impartiendo una clase y sus alumnos sentados en una serie de mesas, pupitres, donde se ven sujetos en distintas posiciones, por lo tanto, asumiendo diferentes conductas. Esto era un aula de esa época, donde la tecnología aplicada a la enseñanza pues no iba mucho más allá que un manuscrito y en su momento la imprenta con todas las limitaciones que en aquel momento tenía la imprenta. Bien, ¿qué ocurre hoy en un aula? Bueno, esto es lo que normalmente ocurre en un aula. Me parece que la tecnología no ha transformado mucho lo que es los procesos de enseñanza. Quizá sí ha favorecido, y eso hay que reconocerlo, la universalización de este derecho que todo ser humano tiene, que toda sociedad tiene. Pero la transformación que la sociedad creo que le pide a la educación y que la tecnología puede favorecer, por ahora, en estos momentos, todavía no se puede decir que haya sido muy positiva ni muy importante. Muchas gracias. Las actividades que vas a realizar en el bloque 4 son las siguientes. La primera, un organizador gráfico sobre la reconfiguración del poder político y económico en el nuevo orden mundial, la globalización y el neoliberalismo. En segundo lugar, vas a elaborar un cuadro sinóptico simple sobre problemas sociales como el racismo, los desplazamientos, la pobreza, la violencia de género y la discriminación generados en México, relacionándolos con los problemas más comunes en tu comunidad, incluyendo una propuesta ética de solución. Como sabemos, un cuadro sinóptico simple es una tabla como la que te muestro en esta pantalla, en la cual podrías poner en la primera columna el racismo, en la segunda los desplazamientos, en la tercera la pobreza, en la cuarta la violencia de género, en la quinta la discriminación, en la sexta ya hablarías de los problemas que son más comunes en tu comunidad
y finalmente la propuesta para el establecimiento de conductas éticas solidarias que tú das. La tercera actividad es una tabla comparativa sobre las ventajas y desventajas del desarrollo cultural y tecnológico de la globalización, tales como redes sociales, nanotecnología y la tecnociencia, y el impacto cultural en las distintas regiones de México y tu comunidad. Y en cuarto lugar, vas a elaborar una reflexión escrita sobre la importancia de la descolonización como una alternativa para el fortalecimiento cultural, social, ambiental, político y económico de México y América Latina. El porcentaje asignado para cada una de las actividades va a ser del 5%, lo que nos da un total del 20%. El proyecto integrador de este parcial tendrá un valor del 10% y se trata de redactar un ensayo en el que describas las principales transformaciones que ha experimentado la sociedad mexicana en los primeros años del siglo XXI, considerando los cambios históricos mundiales. La estructura del ensayo debe tener una introducción, un desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Las especificaciones para cada uno de los elementos son los siguientes. En la introducción deberás de poner el objetivo del ensayo y además explicarás qué es lo que contiene tu ensayo. Por supuesto que también darás una breve explicación del tema. En cuanto al desarrollo, hablarás de los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales en toda esa transformación que se ha vivido en nuestro país. En la conclusión, mencionarás los aspectos más importantes que consideras de todo tu trabajo, así como también los retos hacia el futuro, es decir, realizarás una propuesta viable en tu comunidad que permita el fortalecimiento cultural, social, ambiental, político y económico. Y por último, en la bibliografía deberás utilizar el sistema APA. La evaluación sumativa entonces estará conformada un 20% las actividades del bloque 4 y el 10% el proyecto integrador del mismo bloque. Dichas actividades las deberás de enviar a tu docente por el medio que te indique, ya sea por una plataforma o por medio del correo electrónico. De igual manera deberás preguntarle en qué fecha tendrás que entregarle las actividades.